Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con las implicaciones de la decisión que tomara Naciones Unidas de retirar su más reciente informe sobre la situación del conflicto palestino-israelí, en el que la directora de la Comisión Económica y Social de Asia Occidental, la jordana Rima Khalaf, evidenció con argumentos que Israel estaba implementando una política de apartheid contra el pueblo palestino. Hablemos un poco sobre el conflicto durante 50 años. ¿Qué significa específicamente este informe para el pueblo palestino, pero también para el pueblo israelí? Hay quienes manifiestan que aquí lo que hubo fue una presión directa por parte del gobierno norteamericano y sus relaciones económicas, pero también evidencia la no parcialidad por parte del secretario general de Naciones Unidas a este conflicto histórico. Pues para hablar precisamente sobre esta decisión y las implicaciones que podría traer esta decisión por parte de Naciones Unidas, me acompaña Alexander Mortero. Él es asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Alexander. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Una presentación bastante compleja, y es un poco que estamos distantes a ese conflicto israelí-palestino, pero esta decisión de Naciones Unidas pues llama la atención no solo en Colombia sino en el mundo, porque hay un tema muy importante, y es que la misión de Naciones Unidas es reivindicar y mantener, proteger los derechos humanos en cualquier parte del territorio. ¿Qué pasa con esta decisión? Porque evidentemente lo que de alguna manera hace es darle la espalda al sufrimiento y a la situación que por más de 50 años se vive en Palestina. Mira, hay cuando menos dos o tres cosas para iniciar esta discusión que es fundamental que la audiencia conozca. En primer lugar, los israelíes, cuando sale este informe, la primera reacción es intentar desacreditarlo, diciendo que se trataba del capricho de una jordana. Sí. Pues bien, resulta que hay que recordar que en diciembre del año pasado, el mismo Consejo de Seguridad emitió una resolución donde insistía el carácter ocupante de Israel e insistía justamente las violaciones a la ley internacional que hace Israel dentro de la ocupación, como por ejemplo la creación de colonias, la destrucción de propiedad palestina y también el continuo hostigamiento a la población civil palestina. Todo esto se hablaba entonces en esta resolución de Consejo de Seguridad de diciembre. Con este ejemplo se puede entonces evidenciar que no se trata del capricho de una jordana, sino se trata de una serie de informes que son ya repetitivos en las Naciones Unidas, de una serie de resoluciones que son repetidas en Naciones Unidas y que incluso no concluyeron con este informe que fue retirado, sino unos días después viene un nuevo informe, en este caso ya del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que por tener un carácter relativamente independiente de la oficina del secretario general puede mantener hasta cierto punto su informe. Y el informe decía básicamente lo mismo, que Israel es un estado ocupante que viola la ley internacional y que comete medidas de apartheid contra Palestina. ¿Cómo ustedes analizan la decisión por parte del secretario general de retirar este informe de la página web de Naciones Unidas, lo que lleva a que la directora de esta relatoría pues renuncie evidentemente? Dicen que no es un tema de contenido, sino es un tema de procedimiento, que no se consultó de manera adecuada para la instalación de esto. La carta de renuncia de la directora de esta agencia es una carta de renuncia bastante clara y contundente. Ella le envió un mensaje al secretario general diciéndole que ella entiende las presiones que el secretario está recibiendo en este momento por culpa de ese informe. Sin embargo, también dice que el informe no dice mentiras y que el informe está totalmente sustentado en informaciones de las mismas Naciones Unidas, ni siquiera informes de terceros, sino información de campo, de relatorías de las Naciones Unidas e información de otras agencias. En ese sentido, ella insiste que por cuestiones éticas, ella no va a retirar un informe que ella sabe que es cierto y sobre todo que sabe que está construyéndose sobre el sufrimiento de un pueblo. Entonces, aunque se retiró efectivamente por una situación técnica finalmente, para todos está claro y para nadie es un secreto que se trata justamente de una serie de medidas políticas. Ahora bien, ¿esto qué implicaciones tiene o qué nos recuerda? Que no es la primera vez justamente.
En los 70s hubo una resolución de Asamblea General donde el sionismo, que es la práctica política que dirige a Israel, y aquí quiero ser claro también para beneficio de la audiencia, es muy diferente judaísmo de sionismo, son dos cosas completamente distintas. El sionismo, esta iniciativa política que buscaba crear un estado de segregación sobre suelo palestino, en últimas fue lo que se consolidó con Israel, fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como una práctica racista. Esta resolución de la ONU vivió unos meses. Nuevamente, por presiones de Estados Unidos, por presiones de Israel, esta resolución fue echada atrás en los 70s. Es tal vez uno de los pocos casos donde una resolución ya en firme, tomada por la Asamblea General de Naciones Unidas, se tenga que echar atrás para tratar de encubrir los crímenes de ocupación y tratar de encubrir justamente la práctica de racismo y estas prácticas de apartheid que quien las está ejecutando pues obviamente no tiene ningún interés en que el mundo las conozca. Uno de los argumentos que presentaba el retiro de alguna manera de la página web de Naciones Unidas de esta relatoría es que no se entiende cómo en Israel se está implementando una política de apartheid. Lo que conocemos de apartheid pues tiene que ver con Sudáfrica y ahí teníamos dos razas claras, los sudafricanos y por supuesto los holandeses. ¿Cómo se vive esa práctica de apartheid desde Israel para los palestinos? Eso se trata de una situación de restricción de derechos y para esto hay que verlo en dos niveles. Los palestinos que viven dentro de Israel y los palestinos que están en Cisjordania. Los palestinos que quedaron atrapados desde el 48 dentro de Israel son ciudadanos de segunda categoría para el sistema israelí. Israel se precia y dentro de su propaganda ellos insisten permanentemente que son una democracia perfecta, que son la mejor democracia del Medio Oriente y que los palestinos los árabes que viven en Israel viven con plenitud de derechos. Pero esto es un contrasentido. Entre otras cosas, los israelíes le niegan el derecho básico de los palestinos que están viviendo allí, le niegan el derecho básico de ser llamados palestinos de Israel. Los israelíes le quitan este derecho y los llaman árabe-israelíes. Este asunto, que aparentemente es solo de forma, tiene muchas implicaciones de fondo. Restricción legal, restricción en tema de propiedades, restricción en tema de ejercicio de derechos políticos, restricciones en tema de ejercicio de derechos económicos, que hace que un palestino dentro de Israel sea un ciudadano de segunda categoría. Incluso la exigencia misma de Israel de ser llamado o ser reconocido un Estado judío, sin duda afecta los derechos de estos palestinos porque como minoría no pueden ser excluidos de una noción estatal. Ahora bien, viene la otra dimensión, los palestinos dentro de Palestina, los palestinos que viven la ocupación. Estos palestinos tienen que vivir una separación dentro de su propio territorio, una construcción de islotes, llamémoslo así, dentro de Cisjordania, de tal manera que la comunicación de familias, las facilidades para ir a trabajar, las facilidades para llevar una vida normal, incluso las facilidades para tener sus propiedades se ven afectadas por el decomiso de tierras israelíes, por la creación de colonias israelíes dentro de Palestina, por políticas israelíes que incluso tienen que ver con el muro, un muro que construye Israel no en la frontera con Palestina, sino la construye dentro, de tal forma que parte ciudades palestinas en dos, o si no sencillamente las dejan cerradas, como si fuera una cárcel, las dejan cerradas por este muro, solamente con una entrada o solamente con una salida. Entonces, todas estas prácticas de un ocupante contra un pueblo ocupado, que están violando todas las dimensiones de sus derechos para las Naciones Unidas, sin duda constituyen un castigo colectivo y sin duda constituyen un crimen de apartheid, donde en este caso una noción política que se llama Israel, liderada por una ideología racista que se llama sionismo, está afectando justamente de una manera contundente a la población nativa. Alexander, para alimentar precisamente esta conversación sobre la decisión de Naciones Unidas de retirar este informe importantísimo, por supuesto, porque evidencia las prácticas de apartheid que se están desarrollando en contra del pueblo palestino. Pues durante el desarrollo del programa vamos a tener algunas opiniones del señor embajador de Palestina en nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos. Creemos que ese informe va a ayudar a que la comunidad internacional pues ponga fin, ¿no? O tome por lo menos medidas en cuanto a este sistema de apartheid que Israel está practicando en los territorios palestinos ocupados. Ya es tiempo de que el pueblo palestino, después de 50 años de ocupación, pueda vivir en paz y en libertad como el resto de las naciones del mundo. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. 7 años de bloqueo. Es increíble que el mundo pues, viera lo que está pasando en Palestina, en territorios ocupados, en Cisjordania, en Jerusalén Este, el bloqueo sobre la Franja de Gaza, que la ha convertido en una zona, en la cárcel más grande del mundo, donde la población, el 80% de la población de palestinos en Gaza viven de la ayuda humanitaria y el mundo todavía pues, está inquieto, pues no hace nada con respecto a esta situación. Esto no puede seguir más. O sea, los palestinos tienen derecho a vivir en libertad y en paz como el resto de los pueblos del mundo. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando qué tan parcial o imparcial resulta una organización internacional de tal importancia como Naciones Unidas, que tiene como misión proteger y velar por el respeto de los derechos humanos en la decisión reciente que tomó de retirar el informe en el que se evidenciaban las prácticas de apartheid por parte del pueblo israelí en contra del pueblo palestino. ¿Qué tan imparcial es Naciones Unidas frente a este tema? Bueno, hay que tener claro que Naciones Unidas vive, obviamente, los apoyos o los aportes que los estados que hacen parte de ella le puedan ofrecer. En ese sentido, los estados más poderosos tienen mayor capacidad de influencia. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad son mucho más poderosos en la práctica que algunos otros estados que están por fuera de este círculo. De tal manera que cuando Naciones Unidas toma acciones en contra de uno de estos 5, sobre todo con un protegido de algunos de estos 5, inmediatamente la capacidad de veto se moviliza y la capacidad de influencia para bloquear la acción de la ONU se moviliza. Para el caso palestino-israelí es supremamente claro. La movilización estadounidense, a partir sobre todo de 1967, para resguardar con todas sus energías a su gran aliado en el Medio Oriente, que es Israel. ¿Esto qué implica? Que aunque Naciones Unidas emita información, haga informes, haga resoluciones de Asamblea General, incluso en algunos casos llega a tomar resoluciones de Consejo de Seguridad con la abstención de Estados Unidos, en la práctica las Naciones Unidas no puede hacer nada porque inmediatamente tiene la amenaza estadounidense de bloqueo de sus agencias o tiene la amenaza estadounidense o israelí de desfinanciar las agencias de la ONU. Entonces, hasta cierto punto, las Naciones Unidas solamente es un convidado de piedra donde puede, si es valiente, emitir una resolución o intentar emitir un informe, evidentemente esperando la vuelta de péndulo, que es una lluvia de críticas de parte de Estados Unidos e Israel y una lluvia de presiones. Esto nos recuerda que hay 89 resoluciones de Consejo de Seguridad y hay más de 230 resoluciones de Asamblea General que Israel viola con total tranquilidad, a sabiendas que no le va a pasar nada. Y hay una serie de informes, incluso fuera de cámaras hablábamos de los informes que las mismas comisiones de investigación de la ONU emiten después de los ataques que Israel ha hecho en Gaza, que frecuentemente cada 2 o cada 3 años hace uno donde en cosa de 15 días o 20 días produce 1.000, 1.500, 2.000 palestinos muertos. Y los informes son un calco. Cada informe termina, después de haber enumerado todos los crímenes de guerra que cometió Israel en ese ataque a Gaza, termina diciendo: es importante que la comunidad internacional y las Naciones Unidas no echen al olvido este informe, busquen castigar a los responsables, porque de lo contrario el responsable se va a sentir animado, se va a sentir estimulado a volver a repetir su acción criminal. Y es muy triste que todos los informes terminen exactamente con la misma conclusión, porque las Naciones Unidas o la comunidad internacional es muy poco lo que presiona a Israel y lo que obligan a Israel a cumplir la ley. Aquí no estamos hablando de concesiones a Israel o que Israel tenga que hacer concesiones. Estamos hablando sencillamente que Israel cumpla la ley, pero esa presión no existe y en consecuencia se siente animado a seguir violando la ley y a seguir profundizando la ocupación y el apartheid. Alexander, usted toca el tema de la presión y es precisamente
el argumento que utiliza un relator de Naciones Unidas que lleva en Israel como desde el 67, desde 1967, en el que dice que ya las presiones políticas, diplomáticas llegaron a un límite, es decir, qué tipo de accionar se debe tomar para que evidentemente cese el número de muertos, de víctimas, de miseria por parte de los palestinos en esta guerra que lleva 50 años. ¿Qué tipo de accionar se podría, a qué se puede pasar, cómo se puede escalar este tipo de presión? Es muy difícil, ¿no? Porque el diplomático se agotó. No, de ninguna forma. Mira, Europa Oriental reconoció en su totalidad a Palestina como Estado y manifiesta un apoyo permanente. Europa Occidental, el Vaticano la reconoció, Suecia lo hizo, pero los estados de Europa Occidental que no han reconocido a Palestina todavía como Estado, es muy difícil que hagan algo formal, una presión formal política o económica incluso sobre Israel, porque Europa Occidental está atrapada en esta extorsión israelí que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Es lamentable la sangre que ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, es lamentable los millones de muertos que ocurrieron en Europa, pero así también como lo denuncia un mismo israelí, un académico israelí que se llama Norman Finkelstein, también es muy lamentable que Israel haga uso político de la sangre de sus propias víctimas. Y entonces cuando necesita presionar a Europa Occidental, le recuerda esa deuda histórica que tiene con ellos por el tema del Holocausto y ahí neutraliza cualquier tipo de presión política o económica que Europa Occidental haga. Con Estados Unidos ocurre una situación relativamente similar, ya no por extorsión, sino por sencillamente presión económica. La influencia, la capacidad económica que tiene Israel, el lobby israelí dentro de Estados Unidos, hace que Estados Unidos no la vaya a presionar de ninguna forma. Y con la administración actual mucho menos. Exacto. Con la administración actual mucho menos. Quien ha sido escogido como el embajador estadounidense en Israel es una persona que hace unos meses atrás, antes que lo hubieran nombrado, financiaba la construcción de colonias israelíes en Palestina. Entonces, ¿qué tipo de embajador va a ser este que antes estaba financiando la ocupación? O el yerno del presidente estadounidense, que es israelí simultáneamente, es el presidente de una asociación de apoyo al ejército israelí en actividades de ocupación. Entonces, ¿qué tipo de presiones se van a recibir de Estados Unidos? De ninguna forma en contra de Israel, antes al contrario. Si van a haber presiones, van a ser en contra, en este caso, justamente de Palestina. ¿Qué tipo de salida hay frente a este tema? Es la paradoja, porque en últimas la diplomacia palestina apela y confía en la sociedad civil, al menos internacional, en los estados amigos, que vale la pena insistir, que son prácticamente las 2/3 partes del sistema internacional que han reconocido a Palestina como Estado. Incluso la misma ONU reconoce a Palestina como Estado. Hoy Palestina, funcionalmente hablando, para el derecho internacional es un Estado más del derecho internacional. Puede firmar herramientas del derecho internacional, es reconocida como Estado a nivel general en el sistema internacional, con algunas excepciones. Para el caso suramericano, por ejemplo, Colombia es el único país de Sudamérica que no reconoce a Palestina como Estado, pero también para beneficio de la audiencia. Por el tema económico también, infortunadamente. Que Colombia no lo haga o que Panamá no lo haga no quiere decir que Palestina no sea Estado. Exacto. Palestina es Estado con el voto de Colombia o sin el voto de Colombia, o con el voto de Panamá o sin el voto de Panamá. Eso llevó a que Palestina firmara Estatuto de Roma y que en Estatuto de Roma presentara 2 denuncias contra Israel por crímenes de guerra. Esa es la esperanza, pero la pregunta también queda en el aire. ¿Qué puede pasar el día de mañana cuando la Corte Penal Internacional encuentra efectivamente que Israel violó el derecho internacional, encuentra efectivamente que Israel cometió crímenes de guerra y lance una condena contra uno de los responsables, supongamos algún primer ministro israelí? ¿Qué puede pasar? ¿La comunidad internacional va a estar dispuesta a entregar a este primer ministro israelí para que sea realmente procesado? ¿O va a ser el fin de la Corte Penal Internacional más bien? Estamos entonces frente a un contrasentido. La comunidad internacional no hace nada, pero las herramientas que hay para hacer también tienen desarrollo hasta cierto punto. Y el resultado al final va a ser el mismo. La comunidad internacional y los estados están sentados mirando y disfrutando cómo un estado ocupa al otro y cómo lo quiere borrar del mapa. Alexander, una nueva pausa y regresamos.
No ha pasado absolutamente nada, la situación sigue igual, incluso peor. Israel sigue con su política de confiscación de tierra, de expulsión de palestinos, de encarcelamiento, de asesinatos, de represión. Israel está acabando con la solución de dos estados. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ha tomado una resolución a favor de acabar la ocupación israelí y en contra de los asentamientos, y desafortunadamente pues, nada se ha hecho hasta el momento. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. El año pasado, cuando Naciones Unidas, a final del 2016, presentó una resolución en la que calificó el accionar por parte de Israel como asentamientos donde se violaba de manera flagrante los derechos fundamentales de los palestinos, Israel anunció de manera inmediata la construcción de 6.000 viviendas en Cisjordania y la legalización de 3.000 unidades, así como la cofinanciación de los terrenos palestinos. Israel se aleja del cumplimiento del derecho internacional humanitario, es decir, desconoce cualquier tipo de señalamiento en contra de sus propios accionares, directrices, y desconoce abiertamente. Esto es lo que se ha venido vivenciando durante 50 años. ¿Cuáles son las cifras que se manejan de palestinos que han caído, que han muerto en este tema? En este momento, en este mismo instante, mientras los televidentes están viendo el programa, hay cerca de 400 niños palestinos menores de 10 años detenidos en cárceles israelíes, menores de 10 años, no estoy hablando de adolescentes, menores de 10 años, detenidos en cárceles israelíes, muchos de ellos en el formato de detención administrativa. Estas cifras obviamente son escalofriantes, pero más aún si miramos el tema muertos. No hay una cifra global totalmente consolidada, pero por mencionar, ahora que estoy hablando de niños, por mencionar tan solo niños, y aquí utilizo cifras de un think tank que se llama Defense for Children, entre el año 2000 y el 2017 han muerto cerca de 2.100 niños palestinos dentro de esquema de ocupación israelí. 2.100 niños palestinos. ¿Bien? Obviamente, cada vez que Israel hace un ataque, la cifra logra un pico, pero todos los meses, sin embargo, hay cifras de niños muertos por acción israelí. Alexander, ¿cuál es el futuro de estas nuevas generaciones palestinas? Porque el nivel de frustración frente al cero acompañamiento real de ejecución, pues de que realmente suceda algo en este conflicto, que se le ponga fin por parte de la comunidad internacional, pues no se ve. Hay demasiados intereses económicos que no permiten que haya una salida clara y abierta. El nivel de frustración debe ser altísimo. Sí, mire, es un gran riesgo. Esto sí es un gran riesgo. El pueblo palestino es un pueblo que ha vivido en ocupación cuando menos desde 1967 y en un conflicto cuando menos desde 1947. ¿Sí? Es un pueblo que ha visto cómo su territorio, su casa, pasa del 100% al 22% e incluso, si fuera por Israel, al 0%. Es un pueblo que ha visto cómo sus generaciones han pasado por cárceles y ha sido un pueblo que ha visto justamente cómo la paz se escapa en manos de los fundamentalistas dentro de Israel. Así fue como cuando mataron a Rabin, a un primer ministro israelí, que fue el momento más cercano a la paz, que justamente lo asesinó un fundamentalista israelí. Entonces es un pueblo que ha buscado la paz, es un pueblo que es amigo de la paz, es un pueblo que no está cerrado a una solución, al contrario, es un pueblo que ha hecho concesiones desde el inicio mismo del conflicto. Pero también hay que hablar, por otro lado, que las generaciones jóvenes, las generaciones de 20 años, de 30 años, son generaciones totalmente desesperanzadas. Un joven de 25 años o 26 años en Palestina es un joven
que nació en el momento en el cual las negociaciones empezaron, en los 90s. Y es un joven que toda la vida se le ha hablado, crea en las negociaciones, se le ha dicho crea en la negociación, crea en la salida política, crea en el momento de negociación con Israel. Pero este joven en sus 26 años de vida, lo único que ha visto no es avanzar la negociación ni es la búsqueda de una solución. Lo único que ha visto en sus años de vida es cómo Israel profundiza la ocupación y cómo la comunidad internacional se sienta de brazos cruzados a ver cómo Israel profundiza la ocupación. Eso es lo que ve este joven. Entonces es una sociedad totalmente desesperanzada, que va a ser supremamente crítica con el ocupante, que no va a tolerar una ocupación y seguramente se va a enfrentar al ocupante. Y aquí quiero ser enfático, cuando esta desesperación aparece y cuando este joven se enfrenta al ocupante, no lo hace por un argumento religioso, no lo hace pensando ni por Alá, ni en el paraíso, ni nada de esto. Estos son mitos que Israel difunde frecuentemente para que la comunidad, la opinión pública meta todo en el mismo saco y le hable lo mismo, le dé lo mismo si le hablan de Irak o de Palestina o de Siria. Aquí es un caso completamente distinto. Esta desesperación de este joven, que en últimas lo lleva a reaccionar frente a la ocupación, no tiene nada de religioso. Tiene al contrario todos los argumentos de una ocupación y es la consecuencia de una ocupación. Es la comunidad internacional, organizaciones tan importantes como Naciones Unidas a futuro, pero futuro inmediato, responsables directos de la violencia, de la miseria, del horror constante y diario que se vive en Palestina. Uno puede tomar una posición por este lado. Si la comunidad internacional no presiona a quien está violando la ley, y en ese sentido quien está violando la ley se siente estimulado a seguirla violando, efectivamente hay una responsabilidad de la comunidad internacional. Sin duda la hay, sin duda la hay. Por esa razón, muchos estados, sobre todo el 2011 para acá, han querido buscar vías nuevas para tratar de encontrar una solución. Y alguna de esas vías nuevas es tratar de poner en igualdad de condiciones, al menos jurídicas, a los dos estados, tanto a Israel como a Palestina. O sea, dotar de instrumentos del derecho internacional a Palestina para que pueda tratar de contrarrestar la agresividad de la ocupación. Esa es la razón de ser y ese es el sentido de los reconocimientos estatales. Por esa razón es lamentable, en términos genéricos, cuando algún estado dice es que el reconocimiento a Palestina no lo veo como una opción que favorezca el conflicto y yo voy a esperar que entre los dos negocien. Es lamentable porque esta posición lo que quiere decir es yo quiero sentarme a esperar a que el ocupante se le acaben las ganas de seguir ocupando y me voy a negar la posibilidad de buscar un nuevo camino. Y esa omisión implica pérdidas de vidas constantes. Permanentes. Entonces aquí también hay que hablar de la comunidad internacional y hay que entonces enfatizar que hay una responsabilidad porque se trata de un conflicto que no crearon los palestinos. Este conflicto nace justamente por intereses desde fin del siglo XIX, inicios del siglo XX, por intereses de las grandes potencias, en su momento europeas y en este momento pues ya extraeuropeas. Entonces, si la misma comunidad internacional, si el mismo sistema internacional creó el conflicto, ahí hay una doble responsabilidad, primero por haberlo creado y después por evitar que se solucione. ¿Hasta dónde llegará este conflicto con esta doble moral? Esperemos justamente que en algún momento encuentre una solución, sin embargo, es muy complicado. Es muy complicado en la práctica solucionarlo. En la teoría es muy simple, la agenda de negociación, toda la agenda de negociación está mediada por el derecho internacional. Si el derecho internacional se cumpliera, no había ni siquiera que negociar. Aquí es lo irónico. Israel, cuando se le presiona a Israel no se le está presionando para que haga concesiones, se le está presionando es para que cumpla el derecho. Y ahí no hay ningún tipo de concesión, solamente se le está diciendo que se comporte como un Estado decente, que cumpla la ley internacional, pero no hay presiones efectivas para lo mínimo que es eso, no hay presiones efectivas para que se respete el derecho internacional. Alexander Montero, asesor político de la Embajada de Palestina en nuestro país, mil gracias por acompañarnos y pues evidentemente por ayudarnos a entender las implicaciones de este tipo de accionar de organizaciones tan importantes como Naciones Unidas, que para todos y cada uno de quienes habitamos este planeta consideramos que es el estamento, la institución que está para proteger y velar por los derechos humanos y porque el DIH pues evidentemente sea cumplido por todas las naciones. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.